Cada noche salía de la mansión con 2 bolsas pesadas y la mirada en el suelo. Todos la llamaban ladrona. El jefe millonario decidió seguirla en silencio, y lo que halló al final de esa calle oscura lo derrumbó de rodillas. «¡Deténgase ahí mismo! ¡No dé un paso más fuera de esta casa!». La voz de Maximiliano Arteaga retumbó por el vestíbulo de mármol como un trueno encerrado entre paredes de cristal. Catalina Moreno se quedó inmóvil junto a la enorme puerta de entrada, con una bolsa apretada en cada mano y los nudillos pálidos de tanto sostenerlas. No se volteó de inmediato. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y solo entonces giró el rostro hacia el hombre que bajaba la escalera de caracol con paso de juez. «Suelte esas bolsas en el piso». «Ahora», ordenó él plantándose frente a ella, llenando con su sombra todo el umbral iluminado por la luz dorada del atardecer. «Llevo semanas observándola. Todas las noches, lo mismo. Sale de mi casa cargando algo. Y hoy, por fin, voy a saber qué es lo que se lleva». El personal de la mansión empezó a asomarse desde el comedor, desde la cocina, desde el pasillo que daba al jardín. Una cocinera secándose las manos en el delantal. Un mayordomo que dejó de pulir la platería. El jardinero, Rosendo, que entraba justo en ese momento con las tijeras de podar todavía en la mano y se quedó congelado a media sala. Nada despierta más a una casa dormida que la palabra ladrón flotando en el aire. Catalina no respondió. Bajó la vista hacia el mármol reluciente. Apretó los labios. Sintió, sin necesidad de levantar la cabeza, cómo todas las miradas caían sobre ella igual que piedras. «¿Está sorda?», insistió Maximiliano, alzando la voz un tono más. «Le dije que abra esas bolsas, frente a todos, aquí mismo. O lo hace usted, o llamo a la gente que se encarga de estas cosas y deja de ser empleada de esta casa para convertirse en un problema serio». Las manos de Catalina temblaron apenas. No de miedo, de algo más hondo, más antiguo, de ese cansancio que se acumula cuando una persona ha sido juzgada tantas veces que ya casi no le quedan lágrimas para defenderse. Aún así, no soltó las bolsas. «Señor Arteaga», dijo al fin, con una calma que parecía venir de otro mundo, «le juro por lo más sagrado que en estas bolsas no hay nada suyo, ni un tenedor, ni una moneda. Nada que le pertenezca a usted». «Eso lo decido yo», cortó él. «Ábralas». El silencio se volvió denso, pegajoso. La cocinera se llevó la mano a la boca. Rosendo dio medio paso al frente, como si quisiera decir algo, pero el peso de la mirada del patrón lo devolvió a su sitio. Nadie defendía a Catalina. Nadie nunca lo hacía. Ella caminó despacio hacia la consola de madera junto a la entrada, esa misma sobre la que cada mañana acomodaba flores frescas que nadie en aquella casa se detenía a mirar. Colocó las 2 bolsas encima con una delicadeza extraña, como si dentro llevara algo vivo, algo que pudiera quebrarse con un golpe. Y entonces, sin prisa, abrió la primera. Maximiliano se inclinó, esperando encontrar joyas, cubiertos de plata, alguno de los objetos de valor que decoraban cada rincón de su mansión vacía. Lo que vio lo dejó sin palabras. Pan duro del día anterior, sobras envueltas con cuidado en papel, cáscaras de frutas separadas en una bolsita aparte, un frasco de medio yogur que ya nadie en esa casa se iba a comer. Restos, solo restos. Lo que cada noche terminaba en la basura de aquella cocina inmensa donde se cocinaba para un hombre que casi nunca tenía hambre. «¿Qué es esto?», murmuró él frunciendo el ceño, revolviendo el contenido con la punta de los dedos como si esperara hallar algo escondido debajo. «¿Basura? ¿Se lleva mi basura?». «Comida, señor», corrigió Catalina en voz baja. «Comida que usted iba a tirar de todas formas». Abrió la segunda bolsa con sus propias manos, sin que él se lo pidiera. Adentro había paños viejos, un par de frascos vacíos de medicina, una vela a medio consumir, una caja de jabón ya usado y unas sobras de tela que ella misma había recogido del cuarto de costura, telas que iban camino al cesto. «Todo esto lo iban a botar», dijo. «Yo solo lo recojo antes». Un murmullo recorrió el vestíbulo. La cocinera bajó la mano de la boca. El mayordomo desvió la mirada incómodo. Y Rosendo, el jardinero, susurró algo que solo escucharon los que estaban más cerca. «Yo se lo dije, patrón. Esa mujer no es ladrona». Pero Maximiliano Arteaga no escuchaba.
Algo en su pecho se había tensado de una forma que no entendía, porque era cierto, no había robo, no había crimen. Y sin embargo, el alivio no llegaba. En su lugar crecía una pregunta incómoda, espinosa, que se le clavaba más hondo a cada segundo. ¿Y para qué?, preguntó por fin, y su voz ya no era la del juez. Era la de alguien que de pronto no entendía nada. ¿Para qué quiere usted pan duro? ¿Cáscaras? Velas a medio quemar. ¿Qué hace una persona con la basura de otra? Catalina levantó la mirada. Y por primera vez en todos los años que llevaba sirviendo en esa casa, lo miró directo a los ojos. No con rabia, no con miedo, con una serenidad que helaba. Eso, señor Arteaga, no le cabe a usted en la cabeza, porque usted nunca ha tenido hambre de verdad. El vestíbulo entero contuvo la respiración. Usted puede revisarme cada noche, continuó ella con la voz firme aunque le temblaba el mentón. Puede romper estas bolsas, puede pedir que me graben, que me sigan, que cuenten mi historia por toda la ciudad si quiere, pero jamás va a encontrar en mis manos lo que usted busca, porque lo que me llevo de esta casa no vale nada para usted, y lo es todo para mí. Maximiliano se quedó mudo. Abrió la boca, la cerró. El hombre que dirigía una cadena entera de hoteles, que negociaba millones sin pestañear, que había despedido a decenas de personas sin que le temblara la voz, de pronto no encontraba qué decir frente a una empleada y 2 bolsas de sobras. Catalina cerró las bolsas con el mismo cuidado de antes. Las levantó. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Puedo retirarme ya, señor?, preguntó. Se me hace tarde. Me están esperando. ¿La esperan?, repitió él, casi sin darse cuenta. ¿Quién la espera? Ella no respondió. Apenas bajó la cabeza en un gesto de despedida. Se dio la vuelta y cruzó la puerta hacia el atardecer. Sus pasos resonaron sobre el sendero de piedra del jardín, firmes, dignos, mientras el sol se hundía detrás de los cipreses dejando el cielo del color de una herida. Y Maximiliano se quedó ahí, parado en su propio vestíbulo, rodeado de su propio personal, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, profundamente pequeño. «Patrón», se atrevió a decir Rosendo acercándose. «¿Quiere que cierre la casa?». Pero Maximiliano no contestó enseguida. Sus ojos seguían clavados en la puerta, por donde ella había desaparecido. Y entonces, al bajar la vista hacia la consola de madera, vio algo que ella había dejado caer sin notarlo. Un pequeño papel, doblado en 4, que se había salido de una de las bolsas y había quedado a un costado. Lo recogió. Lo abrió con dedos lentos. Era un dibujo infantil. Trazos torpes hechos con un lápiz casi sin punta. Una casa de tejado torcido. Un sol con muchos rayos. Varias figuras tomadas de la mano, pequeñas y grandes. Y en la esquina, con letra temblorosa de niño, una frase escrita que le detuvo el corazón en seco. «Para la señora que nos trae la comida de Los Ángeles». Maximiliano sintió que el suelo de mármol se movía bajo sus pies. «¿Los Ángeles?», susurró. «¿Qué niño escribió esto?». Miró hacia la puerta. Miró el dibujo. Miró de nuevo la puerta. Una sola pregunta empezó a arder dentro de él, más fuerte que toda la sospecha, más fuerte que todo el orgullo. ¿A dónde lleva esta mujer las sobras de mi casa cada noche? ¿Y quién, del otro lado de la ciudad, llama comida de Los Ángeles a lo que yo tiro a la basura? Dejó caer el papel sobre la consola. Tomó las llaves de su auto de un cajón. Rosendo lo miró con los ojos muy abiertos. «Patrón, ¿a dónde va a esta hora?». «Cierra tú la casa», respondió Maximiliano, ya caminando hacia la puerta, con una urgencia que no se reconocía. «Esta noche tengo que averiguar una cosa». Afuera, a lo lejos, la silueta de Catalina se perdía entre las sombras de la calle, rumbo a la parada del transporte. No sabía que el dueño de la mansión venía detrás. No sabía que esa noche, su secreto más guardado, ese que cargaba en 2 bolsas de basura como si fueran un tesoro, estaba a punto de salir a la luz. Y no sabía que ese descubrimiento iba a destrozar al hombre más rico de la ciudad, hasta dejarlo de rodillas en plena calle. El motor del auto de Maximiliano Arteaga ronroneaba en la penumbra mientras avanzaba despacio, con las luces apagadas, a media cuadra de distancia. Adelante, bajo el resplandor amarillento de un farol, la silueta de Catalina esperaba en la parada del transporte público con las 2 bolsas a sus pies,
como una mujer que cuida de algo que nadie más sabría valorar. Él nunca había hecho algo así en su vida. Él, que tenía chofer, que viajaba en primera clase, que firmaba contratos millonarios sin levantarse del sillón, estaba ahora encorvado sobre el volante de su propio carro, espiando a su empleada doméstica como un desconocido en la oscuridad. Y sin embargo, no podía detenerse. El dibujo de aquel niño le quemaba en el bolsillo del saco. Comida de Los Ángeles. Las palabras le daban vueltas en la cabeza igual que una canción que no se deja olvidar. Un autobús viejo y ruidoso frenó frente a la parada con un chirrido. Catalina recogió sus bolsas, subió con cuidado, pagó su pasaje con monedas que contó una por una y se acomodó junto a una ventanilla del fondo. Maximiliano dejó pasar 2 autos y siguió al autobús a distancia, con el corazón latiéndole de una manera que hacía mucho tiempo no sentía. El recorrido fue largo. Las avenidas amplias y bien iluminadas del barrio donde se levantaba su mansión fueron quedando atrás. Los jardines perfectos, las fachadas de cristal, los faroles ornamentales, todo se desvanecía poco a poco. El asfalto liso se volvió desigual. Las luces se hicieron más escasas. Los edificios elegantes dieron paso a casas apretadas unas contra otras, a paredes con la pintura comida por la humedad, a calles donde los perros dormían en mitad del camino y los cables colgaban enredados de poste en poste como telarañas negras. Maximiliano frunció el ceño. Jamás había estado en esa parte de la ciudad. Ni siquiera sabía que existía tan cerca de su mundo. Toda su vida había mirado la ciudad desde lo alto, desde la ventana del último piso de sus hoteles, desde la terraza de su casa. Nunca había bajado, nunca había necesitado bajar. Hasta esa noche. El autobús se detuvo varias veces. En una de esas paradas, algo hizo que Maximiliano detuviera el carro de golpe y se quedara mirando, sin poder creer lo que veía. Catalina había bajado, pero no para ir a ninguna casa. En la esquina, contra la pared de un local cerrado, había un hombre mayor sentado en el suelo, envuelto en cartones, con la mirada perdida y las manos agrietadas por el frío. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, como si fuera parte de la pared. Catalina se acercó a él, se agachó, abrió una de sus preciadas bolsas. Y de allí, de esa comida que cargaba como un tesoro a través de media ciudad, sacó un pan y un poco de fruta, y se los puso en las manos al anciano. «Coma despacio, don», le escuchó decir Maximiliano, que había bajado el vidrio sin darse cuenta. «Mañana le traigo más, si Dios quiere». El hombre la miró con unos ojos que parecían a punto de quebrarse. No dijo gracias, no le salieron las palabras. Solo asintió, apretando el pan contra el pecho como si fuera oro. Maximiliano se quedó petrificado detrás del volante. Esa mujer, que tenía tan poco, que cargaba sobras durante kilómetros, acababa de regalar parte de ese poco a alguien que tenía todavía menos, sin testigos que la aplaudieran, sin nadie que lo supiera, solo porque sí. «¿Quién es usted?», murmuró él para sí mismo con la garganta apretada. «¿Qué clase de persona hace eso?». Catalina volvió a subir al siguiente autobús que pasó, y Maximiliano, conmovido de una forma que no sabía nombrar, volvió a seguirla. El nuevo trayecto los llevó aún más lejos, aún más abajo. Las calles se hicieron de tierra, las casas, de bloques sin pintar y techos de lámina. Maximiliano sintió que su auto reluciente desentonaba en aquel paisaje como una joya caída en el barro. Un par de personas se voltearon a mirarlo con desconfianza. Un grupo de muchachos en una esquina siguió el carro con los ojos. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de la ciudad se sintió fuera de lugar, vulnerable, observado. Cuando el autobús se detuvo en la última parada, una simple señal oxidada al final de la línea, sin techo, sin banca, Catalina bajó. Maximiliano estacionó su carro a un costado, en una sombra, y dudó. Si seguía manejando, lo descubrirían. Aquella era una zona donde un auto como el suyo no pasaba desapercibido ni un segundo. Así que hizo algo que jamás habría imaginado. Se bajó, a pie, con sus zapatos finos hundiéndose en la tierra húmeda, con el corazón golpeándole las costillas, empezó a caminar tras ella manteniéndose en las sombras, escondiéndose detrás de cada poste, de cada muro, de cada esquina. Catalina avanzaba con una soltura distinta a la de la mansión. Aquí caminaba como en su casa.
La gente la saludaba por su nombre desde las puertas. «¡Doña Catalina! ¡Buenas noches!», le gritó una mujer que tendía ropa a la luz de una vela. «¡Buenas, vecina! ¿Cómo siguió el niño de la tos?», respondía ella. «¡Doña Cata!», corrió un chiquillo descalzo a saludarla, y ella le revolvió el cabello con una ternura que Maximiliano nunca le había visto en la casa. Era otra persona, la misma mujer silenciosa y digna de la mansión. Sí, pero aquí su rostro se había encendido con una calidez que iluminaba el callejón más que cualquier farol. Aquí, en el lugar donde el mundo decía que ella no valía nada, Catalina Moreno era alguien, era importante, era esperada. Maximiliano se detuvo detrás de un muro de bloques, con la respiración entrecortada, mirándola desde lejos. Y sintió una vergüenza honda, ácida, subiéndole por la garganta. En mi casa la traté como a una sospechosa, pensó. Aquí la reciben como a una bendición. Catalina dobló por un sendero estrecho de tierra, entre cercas de madera torcida y casas apretadas. Maximiliano la siguió con cuidado, pisando despacio para no hacer ruido. El olor del lugar lo envolvió. Humo de leña, comida humilde cocinándose en algún fogón, tierra mojada. Un olor que, sin saber por qué, le apretó algo muy adentro del pecho. Un olor que le resultaba extrañamente conocido, aunque no lograba recordar de dónde. Al final del sendero, la mujer se detuvo frente a una construcción más grande que las demás. Una casa vieja, remendada con materiales de 1000 procedencias, bloques, madera, láminas, plásticos. Un portón ancho de metal oxidado, entreabierto. Por las rendijas de las paredes se escapaba una luz tenue y temblorosa, de velas. Y algo más se escapaba también. Voces. Muchas voces. Pequeñas. «¡Llegó! ¡Llegó doña Cata!», gritó una vocecita desde adentro, y enseguida estalló un coro de pasos diminutos, de risas, de alboroto. «¡Trajo las bolsas! ¡Trajo la comida!». Maximiliano se quedó helado a unos metros del portón, oculto en la oscuridad. ¿Cuántos niños hay ahí dentro? No eran 1 ni 2, eran muchos. El sonido de tantas voces infantiles llenó el callejón de una alegría que contrastaba brutalmente con la pobreza del lugar. Se acercó, casi sin respirar, hasta una grieta entre 2 bloques de la pared. Pegó el ojo, y lo que vio le quitó el aire de los pulmones. Dentro de aquella casa destartalada, iluminada solo por unas velas repartidas sobre cajones de madera, había un grupo de niños. Niños de distintas edades, sentados en el suelo de tierra apisonada sobre mantas remendadas. Algunos muy pequeños, otros mayores, todos delgados. Todos mirando hacia la puerta con los ojos brillantes, esperando. Y entre ellos, una adolescente se levantaba para recibir a Catalina y ayudarla con las bolsas. Una muchacha de gesto maduro que cargaba a un niño pequeño en brazos como si fuera su propia madre. «Mariana, ayúdame a repartir, mija», dijo Catalina entrando, mientras los niños la rodeaban. «Hoy hay pan, hay fruta, y traje también un poco de yogur para Tomasito, que le hace bien. Tomasito, te trajeron tu yogur», gritó uno de los pequeños, y todos rieron. Maximiliano sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared fría. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi le dolía. No es una familia, comprendió, mientras la realidad se le venía encima como una ola helada. No es una madre alimentando a sus hijos. Es algo más grande. Es una casa entera de niños. Y ella los está alimentando con la basura de mi cocina. Las sobras que él tiraba sin pensar cada noche. El pan duro que le parecía indigno de su mesa. Las cáscaras, las migajas, lo que sobraba de su abundancia inmensa. Eso era, para esos niños, la comida de los ángeles. Maximiliano se llevó la mano a la boca para no hacer ruido. Sus ojos, que llevaban años secos, que no habían soltado una sola lágrima ni siquiera en el peor momento de su vida, de pronto ardían. Y por la grieta de aquella pared rota, en la oscuridad de un barrio cuyo nombre ni siquiera conocía, el hombre más rico de la ciudad sintió cómo la primera lágrima en mucho tiempo le rodaba por la mejilla. Pero entonces, una voz desde el fondo de la casa, una voz frágil y cascada de mujer anciana, llamó desde la penumbra. «Catalina, hija, ¿llegaste? Ven que necesito hablarte. Hoy soñé otra vez con él, con el niño de los ojos tristes».
con el que perdí hace tantos años. Maximiliano se quedó completamente inmóvil. Esa voz, algo dentro de él, dormido durante toda una vida, se despertó de golpe. La voz de la anciana siguió flotando en el aire húmedo de la noche, y Maximiliano Arteaga no pudo moverse. Algo en ese sonido frágil y cascado lo había clavado al suelo. El niño de los ojos tristes, el que perdí hace tantos años. Las palabras le rebotaban dentro del pecho sin que entendiera por qué le dolían tanto. Se acercó otra vez a la grieta entre los bloques de la pared, pegó el rostro al hueco frío y miró hacia el fondo de aquella casa imposible. Allá, sobre un catre humilde cubierto con una manta remendada, descansaba una mujer muy mayor. Estaba recostada, con las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro vuelto hacia el techo de láminas. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Eran ojos apagados, ojos que hacía mucho habían dejado de ver la luz del mundo. Catalina se arrodilló a su lado, le tomó una mano entre las suyas y se la besó con una ternura que no se le da a cualquiera. «Aquí estoy, doña Trinidad», murmuró. «Llegué. Ya repartí la comida. Los niños están cenando». «Bendita seas, hija», respondió la anciana, apretándole los dedos con la poca fuerza que le quedaba. «No sé qué sería de estas criaturas sin ti. No sé qué sería de mí». Maximiliano contuvo la respiración. La mujer no podía ver. Estaba ciega. Y aún así, su rostro tenía una serenidad que el millonario no había encontrado nunca, ni en sus socios, ni en sus invitados, ni en el espejo de su mansión. ¿Otra vez soñó con él?, preguntó Catalina en voz baja, acomodándole la manta. «Otra vez», suspiró la anciana, y una lágrima resbaló por el surco profundo de su mejilla. «Lo crié como si fuera mío. Le di de comer cuando no había para nadie. Le canté cuando lloraba de noche. Y un día me lo quitaron. Se lo llevaron lejos, donde dijeron que iba a tener una vida mejor. Yo solo era la que cuidaba. Nadie le pregunta a la que cuida si le duele que le arranquen un niño del alma. Han pasado tantos años, y todavía me pregunto si estará vivo, si será feliz, si alguna vez, en algún rincón de este mundo, se acordará de la vieja que lo amó cuando no era nadie». Maximiliano sintió que el aire se le hacía pedazos en la garganta. No sabía por qué, pero esas palabras le caían encima como piedras. «El que perdí. Le canté de noche, cuando no era nadie. Algo muy adentro, sepultado bajo años de dinero y soledad, empezó a removerse. Pero su mente, acostumbrada a no sentir, lo empujó de vuelta hacia abajo. «Es solo una pobre anciana delirando», se dijo. «No tiene nada que ver conmigo». Se obligó a apartar la mirada de aquel rincón y la llevó hacia el resto de la casa. Y entonces comprendió, por fin, la dimensión completa de lo que estaba viendo. No eran 3 ni 4 niños. Eran muchos más, repartidos por el suelo de tierra apisonada, sentados sobre cajones y mantas. Comían en silencio las sobras que Catalina les había traído, partiendo el pan en pedazos pequeños para que alcanzara para todos. Una adolescente, la misma que él había visto cargando a un pequeño en brazos, iba de uno en uno, asegurándose de que cada quien comiera, limpiando una boca por aquí, calmando un llanto por allá. «Mariana, dale el pedazo más grande a los chiquitos», decía Catalina mientras se levantaba del catre. «Tú y yo aguantamos. Ellos están creciendo». «Sí, doña Cata», respondía la muchacha, con una madurez que partía el alma. Aquella jovencita hacía de madre, de hermana mayor y de enfermera, todo al mismo tiempo, con una entrega que ningún sueldo del mundo podría pagar. Maximiliano observaba sin pestañear. Empezaba a entender. Aquella casa derruida, que no aparecía en ningún mapa, que no debería existir según ninguna lógica, era un refugio. Un lugar levantado a pulso para recoger a los niños que el mundo había dejado caer. Hijos de nadie, criaturas sin techo, pequeños que habían perdido todo y que en cualquier otra parte habrían terminado solos en la calle. Y todo eso se sostenía con nada, con velas en lugar de luz, con sobras en lugar de comida, con el amor terco de una mujer que de día limpiaba mansiones ajenas y de noche cruzaba media ciudad para mantener viva una esperanza imposible. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón, apartado de los demás, había un niño pequeño envuelto en una cobija demasiado grande para su cuerpecito. Estaba sentado, muy quieto,
con la respiración apenas más agitada de lo normal. No comía con la energía de los otros. De vez en cuando se llevaba la manita al pecho, como si algo ahí adentro le pesara. «Tomasito, mi amor, ¿no quieres tu yogur?», se acercó Catalina, sentándose junto a él. «Te lo traje especial, para que te pongas fuerte. Es que...». El niño levantó unos ojos enormes y cansados. «Si yo me lo tomo todo, no le toca a los demás. ¿Lo podemos repartir, doña Cata?». El silencio que siguió fue de esos que pesan. Catalina cerró los ojos un instante, conteniendo la emoción. Maximiliano, del otro lado de la pared, sintió que algo se le quebraba por dentro. Un niño enfermo, que apenas podía respirar bien, prefería compartir lo poco que le daban antes que quedarse con todo. Era la lección de generosidad más grande que el hombre más rico de la ciudad había recibido en toda su vida, y se la estaba dando una criatura que no tenía nada. «No, mi cielo», respondió Catalina con la voz quebrada, abrazándolo despacio. «Hoy esto es tuyo. Tú necesitas cuidar mucho ese corazoncito valiente que tienes. Cómetelo por mí, ¿sí? Hazlo por tu doña Cata». El niño asintió y empezó a comer despacio, con una sonrisa débil, y por encima de su cabecita, Catalina dejó escapar una lágrima que se limpió rápido para que nadie la viera. Maximiliano se apoyó contra la pared fría, con el corazón hecho un nudo. Ya no era el patrón orgulloso del vestíbulo de mármol. Era un hombre derrumbándose en silencio, en la oscuridad de un callejón, frente a una verdad que le estaba dando la vuelta al alma. Y la verdad se hacía aún más pesada a cada minuto, porque mientras escuchaba, fue entendiendo que aquel refugio estaba al borde del abismo. Las paredes estaban tan agrietadas que la próxima temporada de lluvias podía derrumbarlas. La anciana se apagaba poco a poco. No había dinero ni para velas, y un rumor circulaba entre los vecinos. Alguien quería el terreno, y pronto llegarían a sacarlos de ahí. Si eso pasaba, los niños quedarían en la calle. Todos, sin excepción. «Vamos a aguantar», escuchó decir a Catalina, mientras recogía los restos de la cena. «Como hemos aguantado siempre. Mientras a mí me quede una mano para trabajar y 2 piernas para caminar hasta acá, a estos niños no les va a faltar un pan. Aunque tenga que pedirlo, aunque tenga que cargarlo de noche por media ciudad, aunque el mundo entero me llame ladrona». Aquella última frase atravesó a Maximiliano como un rayo. Aunque el mundo entero me llame ladrona. Esa misma tarde, en su propia casa, él la había llamado así, frente a todos. La había humillado por cargar la basura que él despreciaba, la misma basura que mantenía con vida a una casa entera de niños olvidados. La vergüenza le subió por el cuerpo como fuego. Quiso entrar, quiso arrodillarse, quiso pedir perdón a gritos, pero el orgullo de toda una vida lo paralizaba. Fue en ese momento de duda cuando su pie, sin querer, rozó una lata vacía tirada junto a la pared. El sonido metálico rodó por el callejón silencioso como un disparo. Adentro, todo se detuvo. Los niños levantaron la cabeza. Mariana se puso de pie de un salto, apretando a un pequeño contra ella, y la anciana ciega, desde su catre, giró el rostro lentamente hacia la pared, hacia el lugar exacto donde Maximiliano estaba escondido, como si pudiera verlo con unos ojos que ya no veían. «Catalina», dijo doña Trinidad con una calma extraña, casi sobrenatural. «Hay alguien ahí afuera. Lo siento. Hay alguien parado en la oscuridad, mirándonos». «Voy a ver, doña Trinidad», respondió Catalina tomando una vela. Maximiliano quiso correr, quiso desaparecer, volver a su carro, regresar a su mundo de cristal y olvidar todo lo que había visto, pero las piernas no le respondieron. Se quedó clavado contra la pared, con el corazón golpeando como un tambor, mientras los pasos de Catalina se acercaban al portón oxidado. El metal chirrió, la puerta se abrió, y la luz temblorosa de la vela cayó de lleno sobre su rostro. Catalina Moreno se quedó sin aire. La vela tembló en su mano. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad, de miedo y de algo parecido a la traición. Porque el hombre que tenía enfrente, parado en la oscuridad de su barrio, espiando el secreto más sagrado de su vida, era la última persona que ella habría imaginado. «Señor Arteaga», susurró, con la voz quebrada. «¿Usted me siguió? ¿Hasta aquí?» Y detrás de ella, desde el fondo de la casa, la voz frágil de la anciana ciega volvió a sonar.
esta vez con un temblor distinto, como si reconociera algo en el aire que nadie más podía percibir. «¿Quién es, hija? ¿Quién vino?» La vela temblaba en la mano de Catalina mientras miraba al hombre que tenía enfrente, como si no terminara de creer que fuera real. «¿Usted me siguió hasta aquí?», repitió, y su voz ya no era la de la empleada sumisa de la mansión. Era la de una mujer herida hasta el fondo. «Esta tarde me llamó ladrona delante de toda su gente. Me humilló, y ahora viene de noche a espiar lo único sagrado que tengo. ¿Qué quiere de nosotros, señor Arteaga? ¿No le bastó con avergonzarme en su casa? ¿Vino a quitarme también esto?» «No», balbuceó Maximiliano, y por primera vez en años su voz salió rota, sin la firmeza del hombre acostumbrado a mandar. «No vine a quitarle nada. Vine porque no entendía. Y ahora que entiendo, no sé cómo mirarla a la cara». Catalina lo observó en silencio. Detrás de ella, los niños se apretaban unos contra otros, mirando al extraño con miedo. Mariana se había colocado delante de los más pequeños, como una barrera, dispuesta a protegerlos con su propio cuerpo. «¡Catalina!», volvió a llamar la anciana desde el fondo, y esta vez su voz tenía una urgencia distinta. «Tráelo acá, hija. Necesito oírlo de cerca». «Doña Trinidad, no creo que...» «Tráelo», insistió la anciana, incorporándose con esfuerzo sobre el catre. «Por favor». Catalina dudó. Miró a Maximiliano con desconfianza, pero algo en el temblor de la voz de la anciana la hizo ceder. Se hizo a un lado, y con un gesto seco de la cabeza, le indicó que entrara. Maximiliano cruzó el umbral de aquella casa que no debería existir. El suelo de tierra crujió bajo sus zapatos finos. Los niños se apartaron a su paso, observándolo con esos ojos enormes que ya habían aprendido a temer a los desconocidos. El olor a leña y a velas lo envolvió por completo, y otra vez esa sensación absurda lo golpeó en el pecho, la sensación de haber estado ahí antes, en otra vida, en otro tiempo que no lograba recordar. Llegó hasta el catre. La anciana ciega volvió el rostro hacia él, buscándolo con esos ojos que ya no veían pero que parecían atravesarlo. «Acércate, hijo», pidió, extendiendo una mano huesuda y temblorosa. «Déjame oírte. Di algo. Di cualquier cosa. Yo...». Maximiliano se aclaró la garganta incómodo, agachándose a su lado. «Mi nombre es Maximiliano Arteaga. Era el patrón de Catalina. Lamento haber venido así. Lamento todo lo que vi hoy, y no supe entender antes». La anciana se quedó muy quieta. Su pecho subía y bajaba despacio. Y entonces, lentamente, 2 lágrimas comenzaron a rodar por las arrugas profundas de su rostro. Esa voz, susurró, más grave, más cansada, más triste. Pero esa voz, yo la conozco. La canté hasta dormirla 1000 noches. «Señora, creo que se confunde», dijo Maximiliano, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Usted y yo no nos conocemos». «Acércate más», insistió ella, alargando las 2 manos hacia su rostro. «Déjame ver con lo único que me queda». Maximiliano vaciló, pero algo más fuerte que su orgullo lo empujó a inclinarse. Las manos de la anciana, frías y delgadas como ramas secas, le recorrieron la cara con una delicadeza infinita. Le tocaron la frente, las mejillas, la línea de la mandíbula. Y de pronto, sus dedos se detuvieron sobre una pequeña marca, una cicatriz vieja que él tenía justo encima de la ceja izquierda y que llevaba toda la vida sin saber de dónde había salido. La anciana dejó escapar un sonido ahogado, mitad llanto, mitad risa. «Esta cicatriz», murmuró, con la voz quebrándose en 1000 pedazos. «Te caíste de la escalera de la entrada cuando apenas caminabas. Tenías la rodilla raspada y esta ceja abierta, y llorabas como si se acabara el mundo. Yo te limpié la sangre con mi propio delantal. Te canté para que te calmaras, y no paraste hasta que te dormiste en mis brazos». Maximiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es imposible», tartamudeó. «¿Cómo sabe usted?» La anciana empezó a tararear entonces, muy bajito, una vieja melodía de cuna, una tonada simple, sin nombre, sin palabras claras, apenas un hilo de voz temblorosa flotando en la penumbra de aquella casa. Y algo dentro de Maximiliano Arteaga, sepultado bajo 40 años de dinero, de orgullo y de olvido, se rompió de golpe, porque su cuerpo recordó antes que su mente, esa melodía, la conocía,
La había escuchado en sueños toda la vida sin saber de dónde venía. Lo había acompañado en las noches más solas de su existencia como un eco sin origen. Y ahora, por fin, tenía un rostro. El de aquella anciana ciega, en una casa de tierra, al final de un barrio olvidado. Maxito, dijo entonces doña Trinidad, pronunciando ese nombre que nadie había usado en toda una vida. Mi Maxito, eres tú. Mi niño, el que me arrancaron del alma. No. Maximiliano negó con la cabeza, retrocediendo, con las manos temblando. No, usted está equivocada. Yo crecí con la familia Arteaga. Mi padre tenía empresas. Yo nunca viví en un lugar como este. Te llevaron con ellos cuando eras muy pequeño. Lo interrumpió la anciana, llorando sin consuelo. Una pareja con mucho dinero, que no podía tener hijos. Vinieron al lugar donde yo recogía a los niños que nadie quería. Te vieron a ti, tan bonito, tan triste, y te eligieron. Dijeron que te darían una vida que yo jamás podría darte, y se te llevaron lejos. Cambiaron tu nombre, cambiaron tu historia, te hicieron creer que venías de otro mundo. Pero yo te tuve primero, hijo. Yo te amé cuando no eras nadie, cuando no tenías ni un apellido que valiera. Yo. El silencio en la casa era absoluto. Los niños miraban la escena sin entender del todo, pero sintiendo, con esa intuición que tienen las criaturas, que algo enorme estaba pasando. Catalina se había llevado las dos manos a la boca, con los ojos desbordados de lágrimas. Mariana abrazaba a los pequeños sin poder apartar la vista. El olor, murmuró Maximiliano, mirando alrededor como si despertara de un sueño de toda la vida. Desde que llegué a este barrio, sentí que conocía este olor. La leña, la tierra mojada. Pensé que estaba loco. Pensé que... Es el olor de tu casa, mi niño, dijo doña Trinidad. De tu verdadera casa. La primera. La que el dinero te hizo olvidar. Y entonces, Maximiliano Arteaga, el hombre más rico de la ciudad, el que negociaba millones sin pestañear, el que había despedido a tanta gente sin que le temblara la voz, el que no había llorado ni en el peor momento de su vida, cayó de rodillas sobre la tierra de aquella casa humilde. Y lloró. Lloró como el niño que había sido. Lloró por todos los años perdidos, por la mujer que lo había amado y que él había olvidado, por la coraza de hielo que se había construido sin saber que, debajo, seguía siendo aquel pequeño asustado al que una anciana pobre había cantado para que no tuviera miedo. Perdóneme, sollozó, tomándole las manos a doña Trinidad y besándolas. Perdóneme por olvidarla, por todos estos años, por la clase de hombre en que me convertí, por mirar la pobreza desde lo alto sin saber que de ahí venía, por... Se le quebró la voz. Por llamar ladrona a la única persona que sigue haciendo lo que usted me enseñó sin que yo lo recordara. Catalina, desde la puerta, lloraba en silencio. Comprendía ahora por qué el destino había puesto a ese hombre en su camino. Comprendía que las sobras que ella cargaba cada noche habían traído de vuelta a casa a un hijo perdido. No hay nada que perdonar, Maxito, respondió la anciana, acariciándole el cabello como cuando era pequeño. La vida te trajo de vuelta. Eso es todo lo que yo le pedí a Dios cada noche durante todos estos años. Verte una vez más, aunque fuera con estos ojos que ya no ven. Saber que estabas vivo. Y mírate, volviste. Volviste a casa. Por un instante, en aquella casa rota, iluminada por velas, rodeada de niños olvidados, todo fue paz. Un hijo había vuelto. Una promesa rota se había reparado. Y el llanto de Maximiliano ya no era de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. Pero la paz duró apenas un suspiro, porque desde el rincón un sonido seco y angustiante cortó el aire. Una tos honda, ahogada, distinta a todas las demás. Maximiliano levantó la cabeza. Catalina giró de golpe, y todos vieron al mismo tiempo cómo el pequeño Tomasito se llevaba las dos manitas al pecho, con el rostro contraído, luchando por respirar. ¡Tomasito!, gritó Mariana, soltando a los otros niños y corriendo hacia él. El pequeño se tambaleó. Sus labios empezaban a perder el color. Sus ojitos, asustados, buscaron a Catalina mientras el aire parecía negársele. ¡No, no, no! ¡Mi niño! Catalina cruzó la casa en dos saltos y lo tomó en brazos. ¡Tomasito, mírame, mírame! Respira despacio, mi amor.
como te enseñé. Pero el niño no podía. Su corazoncito enfermo, ese que tanto cuidaban, había elegido la peor de las noches para fallar. «Se está poniendo mal, doña Cata», chilló Mariana con pánico. «Hay que llevarlo al hospital ya, ya». Y Maximiliano Arteaga, todavía de rodillas, con las lágrimas aún frescas en el rostro, entendió que el destino acababa de ponerle delante la oportunidad de demostrar si de verdad había cambiado, o si solo sabía llorar. Maximiliano Arteaga dejó de llorar de golpe. Se levantó del suelo de tierra con una fuerza que ni él mismo se conocía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y por primera vez en toda la noche, su voz volvió a sonar firme. Pero ya no era la firmeza fría del patrón. Era otra cosa. Era la determinación de un hombre que acababa de recordar quién era. «A mi auto. Ahora», ordenó, extendiendo los brazos hacia Catalina. «Démelo. Yo lo cargo. Usted abre el camino. Señor, está muy lejos el hospital. El autobús a esta hora no...» «Olvídese del autobús», cortó él tomando al pequeño Tomasito con un cuidado que contrastaba con su antigua dureza. «Esta noche este niño no viaja en autobús. Viaja conmigo». Catalina no discutió. Algo en los ojos de aquel hombre la hizo confiar. Tomó una manta, envolvió al pequeño, y corrieron juntos hacia el carro estacionado en la sombra del callejón, mientras Mariana se quedaba en la puerta del refugio, abrazando a los niños asustados. «Doña Cata, sálvelo», gritó la muchacha entre lágrimas. «Cuida a tus hermanos, mija», respondió Catalina. «Y cuida a doña Trinidad. Volvemos con Tomasito vivo, te lo juro». Desde el catre, la anciana ciega juntó sus manos temblorosas. «Corre, Maxito», murmuró, aunque él ya no podía oírla. «Corre y sálvalo. Demuéstrale a la vida que volviste para algo». El auto arrancó con un rugido. Maximiliano conducía como nunca lo había hecho, esquivando los baches del barrio, cruzando avenidas vacías, con el corazón en la garganta. En el asiento de atrás, Catalina sostenía a Tomasito contra su pecho, hablándole sin parar, suplicándole que aguantara. «Mírame, mi amor, no te duermas», le decía, acariciándole la frente. «Vas a estar bien. Hoy hay un ángel manejando este carro, ¿sabes? Hoy la vida nos mandó ayuda. Aguanta por mí, Tomasito. Aguanta». El niño apenas respondía. Sus labios seguían pálidos. Su respiración era un silbido débil. Y Maximiliano, mirándolo por el espejo retrovisor, sintió que toda su fortuna, todos sus hoteles, todas sus propiedades, no valían nada comparados con la vida de aquella pequeña criatura que se le apagaba en el asiento de atrás. Con una mano en el volante, marcó un número en su teléfono. «Soy Maximiliano Arteaga», dijo con una autoridad que no admitía réplica. «Voy en camino a la clínica Santa Inés con un niño en estado crítico. Problema del corazón. Quiero al mejor cardiólogo de guardia esperándome en la puerta. Quiero una camilla lista. Quiero que todo esté preparado cuando yo llegue. No me importa la hora. No me importa el costo. Yo respondo por todo». ¿Quedó claro? Catalina lo escuchó desde atrás y por primera vez comprendió la verdadera magnitud del hombre que tenía adelante. Toda esa vida, ella había servido en su casa viéndolo como alguien distante, encerrado en su frialdad. Y ahora ese mismo poder, esa misma riqueza que tantas veces la había despreciado, se ponía entera al servicio de salvar a un niño olvidado, del que el mundo jamás se habría ocupado. Cuando el carro frenó frente a la entrada iluminada de la clínica, ocurrió algo que Catalina jamás olvidaría. No hubo formularios. No hubo preguntas sobre dónde vivían, ni sobre cómo iban a pagar, ni sobre quién era ese niño. Un equipo completo ya esperaba en la puerta con una camilla. En cuanto el apellido Arteaga cruzó el umbral, todas las puertas se abrieron de par en par. «Lo tenemos, señor Arteaga», dijo una doctora de bata impecable, tomando al pequeño en cuestión de segundos. «Soy la doctora Lorena Bravo, cardióloga. A partir de aquí, déjelo en nuestras manos. Sálvelo», le pidió Maximiliano, y por un instante la voz volvió a temblarle. «Por favor, sálvelo. Es de los míos». La doctora asintió y desapareció con la camilla por un pasillo de luces blancas. Las puertas dobles se cerraron, y Maximiliano y Catalina se quedaron solos, de pie, en mitad de una sala de espera silenciosa, con el eco de sus propias respiraciones. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de ambos.
Catalina se dejó caer en una silla, agotada, con las manos todavía temblando. Maximiliano se sentó a su lado. Por un buen rato, ninguno dijo nada. El hombre que había despreciado a aquella mujer esa misma tarde, y la mujer que había sido humillada por él, compartían ahora la misma angustia, el mismo miedo, la misma oración silenciosa. «Gracias», dijo Catalina al fin, sin mirarlo, «por traerlo, por todo esto. Sé que no lo hace por mí. Lo hago por él», respondió Maximiliano. «Y lo hago por usted también, aunque no me crea. Aunque después de hoy no vuelva a confiar en mí jamás». Catalina giró la cabeza para mirarlo, y vio a un hombre completamente distinto del que había conocido. Un hombre con los ojos hinchados de llorar, con la corbata floja, con la coraza hecha pedazos. «¿Sabe lo más doloroso de todo, Catalina?», continuó él mirándose las manos, «que yo viví toda mi vida creyendo que venía de la abundancia. Me hicieron creer que merecía todo lo que tenía, y resulta que vengo del mismo lugar que esos niños, que pude haber sido cualquiera de ellos, que si doña Trinidad no me hubiera recogido cuando era nadie, yo no estaría aquí, y yo me convertí en la clase de hombre que mira a esos niños desde un carro lujoso, sin verlos. Me convertí en lo que más debería despreciar. Pero hoy los vio», respondió ella suavemente. «Hoy bajó del carro. Hoy se ensució los zapatos en la tierra. Eso ya no lo hace cualquiera, señor». Maximiliano la miró, conmovido. Esa mujer, que tenía todas las razones del mundo para odiarlo, le estaba ofreciendo una palabra de consuelo. «No me diga, señor», pidió él. «Ya no. Después de esta noche no». Las puertas dobles se abrieron por fin. La doctora Lorena Bravo salió, bajándose la mascarilla, con el rostro cansado pero sereno. Catalina se levantó de un salto, con el alma en un hilo. «¿Cómo está? Está vivo. Por favor, dígame que está vivo». «Está estable», respondió la doctora, y Catalina se desplomó de alivio en los brazos de Maximiliano llorando. «Lo alcanzamos a tiempo. Esta noche se salvó. Pero tengo que ser honesta con ustedes». «Diga lo que sea», pidió Maximiliano. «Ese niño tiene una malformación seria en el corazón», explicó la doctora. «Estas crisis van a seguir ocurriendo, y cada vez serán peores. Necesita una operación, una cirugía compleja, costosa, con un especialista que casi no se consigue. Sin esa operación», hizo una pausa eligiendo las palabras, «sin esa operación, una de estas noches no vamos a llegar a tiempo. Y será la última». El silencio cayó pesado sobre la sala. Catalina se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Para una mujer que cruzaba media ciudad cargando sobras, una cirugía así era un sueño imposible, una montaña que jamás podría escalar. Pero Maximiliano dio un paso al frente. «Hágala», dijo con firmeza. «La operación. El mejor especialista del país, del continente si hace falta. Tráigalo. Yo pago todo. Hasta la última moneda. Que a ese niño no le falte absolutamente nada». La doctora lo miró, sorprendida. «Señor Arteaga, está hablando de una suma enorme. Tengo hoteles enteros que no me han dado en la vida ni una noche de paz», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. «Si todo ese dinero sirve por fin para salvar el corazón de un niño, entonces, por primera vez, habrá valido para algo. Hágala, por favor». Catalina lo miró sin poder creer lo que escuchaba. Y entonces, algo se quebró dentro de ella. Un secreto que llevaba guardado demasiado tiempo, demasiado hondo, empezó a empujar por salir. Se sentó despacio. Maximiliano se sentó frente a ella, notando que algo había cambiado en su expresión. «¿Qué pasa, Catalina? Hay algo que debo decirle», murmuró ella, con la voz temblorosa mirándose las manos. «Algo que callé desde el primer día que entré a trabajar en su casa, y ya no puedo seguir cargándolo sola. La escucho». Catalina levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de miedo, culpa y alivio. «Yo no llegué a su mansión por casualidad, señor Arteaga», confesó, con un hilo de voz. «Yo busqué ese trabajo. Lo busqué a propósito, durante mucho tiempo. Porque yo sabía quién era usted antes de que usted mismo lo supiera». Maximiliano sintió que el aire se le congelaba en el pecho. ¿Qué está diciendo? «Doña Trinidad lleva años hablándome de un niño que perdió», continuó Catalina, mientras las lágrimas le caían. «Un niño rico que un día fue pobre.
un niño al que le cambiaron el nombre. Y un día, hace tiempo, escuché ese apellido, Arteaga. Y algo me dijo que tenía que averiguar la verdad. Por ella. Por su sueño de volver a verlo antes de morir. Por eso entré a su casa, señor. No por las obras. No por el sueldo. Entré. Para encontrarlo a usted. El mundo entero se detuvo alrededor de Maximiliano Arteaga. Nada de lo que había vivido esa noche, ni la persecución, ni el refugio, ni el reencuentro con la anciana, lo había golpeado tan fuerte como aquellas palabras. Toda su historia, todo lo ocurrido en las últimas horas, no había sido obra del azar. Había sido obra de aquella mujer silenciosa a la que esa misma tarde había llamado ladrona. «Usted», balbuceó con la voz rota. «¿Usted lo sabía? ¿Desde el principio? Todo este tiempo, mientras yo la trataba como...» «Sí», respondió Catalina, sosteniéndole la mirada con una dignidad infinita. «Y le debo una explicación completa, una que llevo años guardando, una que va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre cómo llegamos hasta esta noche». El cielo afuera empezaba a teñirse de un gris pálido, cuando Catalina pidió salir un momento al pequeño patio interior de la clínica. Necesitaba aire, necesitaba valor. Maximiliano la siguió en silencio, y los dos se sentaron en una banca de piedra, bajo un árbol solitario, mientras la noche más larga de sus vidas se rendía despacio ante el amanecer. «Voy a contarle todo», dijo ella con las manos juntas sobre el regazo, «desde el principio, y le pido que me escuche hasta el final antes de juzgarme». «La escucho», respondió Maximiliano, «y ya no estoy en posición de juzgar a nadie». Catalina respiró hondo, como quien se prepara para abrir una puerta cerrada por mucho tiempo. «Yo también fui una niña que nadie quiso», comenzó, y la voz le tembló apenas. «No conocí a mis padres. Lo primero que recuerdo de la vida es el frío, y después unos brazos que me levantaron del suelo. Los brazos de Doña Trinidad. Yo era una de tantos, una más de las criaturas que el mundo dejó caer y que ella recogió. Esa casa de tierra que usted vio anoche, ese refugio que se cae a pedazos, ese fue mi hogar, el único que tuve. Crecí ahí, aprendí a caminar ahí, aprendí lo que es el amor ahí, de las manos de una mujer ciega que daba todo sin tener nada». Maximiliano la miró, y algo se le apretó en el pecho. Aquella mujer y él venían del mismo lugar. Habían sido salvados por las mismas manos. «Doña Trinidad me crió como a una hija», continuó Catalina, «y desde que tengo memoria, la escuché hablar de un niño al que amó antes que a todos nosotros. Un niño que un día le arrancaron de los brazos porque era pobre, y unas personas con dinero lo quisieron para ellos. Cada noche, antes de dormir, ella rezaba por él. Decía su nombre en voz baja, mi Maxito. Suspiraba, Dios mío, déjame verlo una vez más antes de cerrar los ojos para siempre. Solo una vez más». A Maximiliano se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. «Yo crecí escuchando esa oración», dijo Catalina. «Crecí conociendo cada detalle de ese niño, aunque nunca lo hubiera visto. Sabía cómo reía. Sabía cómo lloraba de noche. Sabía que tenía una cicatriz pequeña encima de la ceja, porque se había caído de una escalera siendo bebé, y que Doña Trinidad le había curado la herida con su propio delantal. Ese niño era el fantasma más vivo de mi infancia. El hermano que nunca conocí, pero por el que aprendí a rezar. La cicatriz», murmuró Maximiliano, llevándose la mano a la ceja, justo donde la anciana lo había reconocido horas antes. «Esa cicatriz lo cambió todo», confirmó Catalina mirándolo a los ojos. «Hace un tiempo vi su rostro por casualidad. Estaba en todas partes, en los anuncios de sus hoteles, en las revistas, en los carteles enormes de la ciudad. El gran empresario Arteaga. Y yo me detuve a mirar uno de esos anuncios, sin saber por qué. Y entonces la vi, esa marca pequeña, encima de la ceja izquierda, la misma que Doña Trinidad había descrito 1000 veces. Sentí que el corazón se me paraba. Me dije, no puede ser, es una locura. Pero algo dentro de mí supo, desde ese instante, que el niño perdido de Doña Trinidad y el hombre más rico de la ciudad eran la misma persona». Maximiliano escuchaba sin respirar. Cada palabra reordenaba toda su vida. «No le dije nada a nadie», siguió ella.
Ni siquiera a doña Trinidad, para no darle una falsa esperanza si me equivocaba. Lo único que supe es que tenía que acercarme a usted. Que tenía que estar segura. Y la única manera que una mujer como yo tenía de entrar en un mundo como el suyo era por la puerta de servicio. Así que busqué el trabajo. Esperé a que hubiera una vacante en su casa. Y entré, callada, a limpiar sus pisos, a cuidar sus cosas, a observarlo de lejos, buscando el momento, buscando el valor. Todo este tiempo, dijo Maximiliano con la voz quebrada, todo este tiempo usted estuvo en mi casa cargando este secreto. Y yo ni siquiera la miraba a los ojos. Muchas noches quise hablarle, confesó Catalina. Pero ¿cómo se le dice a un hombre así que viene de la pobreza? ¿Que su verdadera madre del alma es una anciana ciega que vive en una casa de tierra? Tuve miedo de que me echara, de que me llamara loca, de que mandara a alguien a sacar a doña Trinidad de ese terreno solo para no enfrentar la verdad. Tenía tanto que perder. No era mi historia la que estaba en juego. Era la última esperanza de la mujer que me salvó la vida. Se quedó un momento en silencio. Una lágrima cayó sobre sus manos. Y entonces, esta tarde, usted me detuvo en la puerta. Me llamó ladrona delante de todos. Y yo pensé que todo estaba perdido. Pensé, ya está. Ahora me despide y nunca sabrá quién es. Y doña Trinidad se irá de este mundo sin volver a abrazar a su niño. Salí de su casa con el corazón roto, segura de que había fracasado. Levantó la mirada hacia él y por primera vez sonrió entre lágrimas. Y resulta que usted me siguió. Que usted, sin saberlo, caminó solito de vuelta a casa. La vida hizo en una noche lo que yo no logré hacer en todo este tiempo. Maximiliano no pudo más. Le tomó las manos a Catalina, esas manos cansadas de tanto trabajar y de tanto dar. Usted soportó todo eso por ella, dijo, sin pedir nada, sin que nadie lo supiera. Y yo me convertí en un hombre incapaz de ver lo que tenía enfrente. ¿Sabe por qué, Catalina? Porque hace tiempo perdí a mi esposa. Y nunca tuvimos hijos. Y desde entonces me encerré en una coraza de hielo. Llené mi vida de dinero y de cosas para no sentir el vacío. Esa mansión enorme donde usted limpiaba nunca fue un hogar. Eran solo paredes caras alrededor de un hombre solo. Y resulta que, a pocos kilómetros de mi puerta, en una casa de tierra, había una familia de verdad, la que siempre debí tener. La que yo perdí cuando me arrancaron de los brazos de doña Trinidad. Todavía está a tiempo, le dijo Catalina con dulzura. Ella sigue viva. Lo está esperando. Entonces voy a hacer todo bien esta vez, respondió Maximiliano con una determinación nueva. Tomasito va a tener su operación. El refugio no se va a caer nunca más. Voy a comprar ese terreno. Lo voy a reconstruir. Lo voy a convertir en el mejor hogar que esos niños puedan imaginar. Y doña Trinidad va a pasar el resto de sus días rodeada de todo lo que el mundo le negó. Le juro que... Pero no alcanzó a terminar la frase. El teléfono de Catalina vibró en su bolsillo. Lo sacó con las manos temblando. Era Mariana. A esa hora, una llamada de la muchacha solo podía significar una cosa. «¿Mariana?», contestó. «¿Qué pasa, mija?». Maximiliano vio cómo el rostro de Catalina se descomponía, cómo la poca calma que había recuperado se desmoronaba de golpe, cómo su mano libre subía a cubrirse la boca. «¿Qué?», preguntó él, levantándose. «¿Qué pasa?». Catalina bajó el teléfono lentamente. Sus ojos, llenos de pánico, buscaron los de Maximiliano. «Es doña Trinidad», susurró, con la voz rota. Se puso muy mal. Mariana dice que no responde bien, que respira raro, que está preguntando por usted. No deja de repetir su nombre. «Maxito, Maxito». Una lágrima rodó por su mejilla. «Señor Arteaga, tenemos que volver. Ahora mismo. O ella se va a ir de este mundo. Y esta vez no la vamos a alcanzar». El corazón de Maximiliano se detuvo. Había recuperado a su madre del alma hacía apenas unas horas, y el destino, cruel, amenazaba con quitársela otra vez antes del amanecer. «Vamos», dijo, tomando las llaves, con el alma en pedazos pero la voz firme. «Que esta noche no me la quita nadie. Esta vez no llego tarde». Y los dos corrieron hacia el carro, mientras el cielo se rompía en los primeros colores del día. El carro voló por las calles vacías mientras el sol asomaba apenas detrás de los cerros.
Maximiliano conducía con los dientes apretados y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. A su lado, Catalina rezaba en silencio, con las manos juntas, repitiendo el nombre de la mujer que les había dado la vida a los dos. «Aguante, doña Trinidad», susurraba. «Aguante un poco más. Ya vamos. Ya casi llegamos». Cuando frenaron frente al refugio, Mariana los esperaba en la puerta, con el rostro empapado de llanto y un pequeño tomado de cada mano. «Doña Cata, rápido», gritó la muchacha. «No deja de llamarlo a él. Dice que lo siente cerca. Dice que no se quiere ir sin verlo». Maximiliano cruzó el portón oxidado de un salto y atravesó la casa entre las miradas asustadas de los niños. Llegó hasta el catre humilde donde la anciana ciega luchaba por respirar, frágil como una hoja a punto de soltarse de la rama. Cayó de rodillas a su lado y le tomó las dos manos. «Aquí estoy», dijo con la voz quebrada. «Aquí estoy, doña Trinidad. Soy yo, su Maxito. Volví. No me voy a ir a ningún lado. Esta vez no». La anciana giró el rostro hacia él. Una sonrisa débil le iluminó las facciones marcadas por el tiempo. «Mi niño», murmuró, apenas con un hilo de voz. «Sabía que vendrías. Lo soñé tantas veces. Que volvías a casa. Y mírate, volviste. Ya me puedo ir tranquila». «No», respondió Maximiliano con firmeza, apretándole las manos. «Usted no se va. Acabo de encontrarla. La vida me la devolvió y no se la voy a entregar tan fácil. Escúcheme bien. Usted me cuidó cuando yo no era nadie. Ahora me toca a mí cuidarla a usted. Y créame que tengo con qué». Sacó su teléfono, y con la determinación del hombre que sabía mover el mundo entero con una llamada, ordenó que el mejor equipo médico de la ciudad fuera trasladado de inmediato hasta aquel barrio olvidado. No le importó la hora. No le importó que tuvieran que abrir caminos de tierra para llegar. Aquella madrugada, por primera vez, los médicos más caros de la ciudad cruzaron las calles sin asfalto que nunca habían pisado, para atender a una anciana ciega en una casa de paredes agrietadas. Y doña Trinidad resistió. Con los cuidados que jamás había tenido en toda su vida, su cuerpo cansado encontró fuerzas nuevas. La crisis pasó. El peligro se alejó. Y aquella mujer que se había estado apagando como una vela al viento volvió a respirar tranquila, ahora rodeada de manos que la sostenían. Cuando por fin abrió de nuevo los ojos apagados y escuchó la voz de su Maxito a su lado, supo que el milagro por el que había rezado tantas noches se había cumplido. Con el paso de los días, todo empezó a cambiar. El pequeño Tomasito fue operado por el mejor especialista que el dinero pudo encontrar. Fueron horas de angustia en la sala de espera, con Catalina y Maximiliano tomados de la mano, conteniendo el aliento. Pero cuando las puertas se abrieron y el cirujano anunció que la operación había sido un éxito, que aquel corazoncito valiente latiría fuerte por muchos años, la sala entera se llenó de un llanto que esta vez era de pura alegría. «¿Voy a poder correr como los otros niños?», preguntó Tomasito desde su cama, todavía débil, con esa sonrisa que le había robado el alma a Maximiliano. «Vas a poder correr, saltar y hacer todo lo que quieras, campeón», le respondió él, despeinándolo con cariño. «Y nadie te va a faltar nunca más. Te lo prometo». Maximiliano cumplió cada una de sus palabras, una por una. Compró el terreno donde se levantaba el refugio antes de que nadie pudiera quitárselo. Pero no se quedó ahí. Mandó derribar aquella construcción que se caía a pedazos, y en su lugar hizo levantar un hogar de verdad, con paredes firmes, con techos que no dejaban pasar la lluvia, con camas calientes para cada niño, con una cocina donde nunca más faltaría el pan. Sobre la entrada, mandó tallar un nombre en letras grandes, un nombre que era un homenaje a aquel dibujo infantil que una noche cambió su vida para siempre. La Casa de los Ángeles. Cuando las primeras lluvias llegaron aquel año, ya no encontraron grietas por donde colarse. Encontraron risas. Encontraron niños bien abrigados jugando bajo techo, una despensa llena, y a una mujer que por fin podía descansar. Porque Maximiliano hizo algo más. Le pidió a Catalina que dejara de ser la empleada de su mansión. «Usted nunca más va a limpiar el piso de nadie», le dijo. «Usted va a dirigir esta casa, porque nadie en el mundo sabe amar a estos niños como usted. Yo pongo los recursos,
Usted pone el corazón, y juntos vamos a hacer que ningún niño de este barrio vuelva a dormir con hambre. Catalina, la mujer a la que un día llamaron ladrona delante de todos, se convirtió en la directora del hogar más querido del lugar, y aquellas manos cansadas de tanto cargar sobras por media ciudad, ahora repartían abundancia. Hasta Rosendo, el viejo jardinero que desde el principio había defendido a Catalina, fue parte del cambio. Maximiliano lo puso a cargo de los jardines de la nueva casa, y el hombre, que durante años había visto a su patrón encerrado en el hielo, lloró el día que lo vio jugando en el suelo con los niños, con el saco arrugado y la corbata floja, riéndose como nunca lo había visto reír. La mansión inmensa y vacía dejó de ser una jaula de cristal. Maximiliano abrió sus puertas. Llevó a los niños a conocerla, a correr por sus jardines, a nadar, a ensuciar los pisos que tanto se había empeñado en mantener relucientes, y descubrió que el sonido de las risas infantiles llenaba aquellos salones de algo que ningún lujo le había dado jamás, un hogar. Y doña Trinidad vivió para verlo todo. Vivió rodeada de cuidados, de amor, de la familia que el mundo le había arrebatado pedazo por pedazo y que la vida, generosa al fin, le devolvió entera. Se sentaba cada tarde en una mecedora frente a la nueva casa, con un niño en el regazo, escuchando el bullicio de las criaturas que ella había salvado a lo largo de toda una existencia entregada a los demás. Una tarde apacible, ya entrado el atardecer, Maximiliano se sentó a su lado, le tomó la mano y le acarició el cabello blanco, como ella había hecho con él, cuando era apenas un bebé asustado. «Estoy cansada, mi niño», le dijo ella en voz baja, con una paz inmensa en el rostro. «Pero soy la mujer más feliz del mundo. Te recuperé. Vi cumplido mi sueño. Ya no le tengo miedo a nada». Y entonces, Maximiliano Arteaga, el hombre más rico de la ciudad, hizo lo único que podía cerrar el círculo de toda una vida. Acercó su rostro al de ella y, muy bajito, empezó a tararear aquella vieja melodía de cuna, la misma que ella le había cantado 1000 noches cuando él no era nadie, la que su cuerpo había recordado antes que su mente, la que lo había acompañado en sueños durante todos los años de su soledad. Esta vez era el niño quien le cantaba a la madre. Doña Trinidad cerró sus ojos apagados, con una sonrisa serena en los labios, escuchando esa canción que regresaba a ella después de toda una vida, y se dejó llevar despacio, en paz, arrullada por la voz del niño que un día perdió y que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de vuelta a casa. Se fue como había vivido, rodeada de amor. Y aunque las lágrimas corrieron aquel atardecer, no fueron solo de tristeza, fueron de gratitud, porque pocas personas tienen el privilegio de partir, sabiendo que su vida valió la pena, que cada sacrificio dio fruto, que el amor que sembraron sin esperar nada a cambio, les fue devuelto multiplicado 1000 veces. La Casa de los Ángeles sigue de pie. Cada año recibe a más niños que el mundo dejó caer, y cada uno de ellos crece sabiendo que es importante, que es amado, que nunca está solo. Catalina sigue al frente, con esas manos que aprendieron del amor más puro. Tomasito creció fuerte y sano, y hoy ayuda a cuidar a los más pequeños, devolviendo lo que un día recibió. Y Maximiliano comprendió, por fin, la lección más grande de su existencia, que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en las vidas que tocamos, que a veces el tesoro más valioso del mundo no cabe en una caja fuerte, sino en 2 humildes bolsas que una mujer silenciosa cargaba cada noche, sin pedir nada, solo por amor. Que nunca debemos juzgar a alguien por lo que lleva en las manos, sin saber primero lo que lleva en el corazón, y que, sin importar cuán lejos nos lleve la vida, ni cuánto creamos haber olvidado de dónde venimos, siempre, siempre, hay un camino de regreso a casa.